Mi hijo me escribió un mensaje cruel, diciendo que yo no era familia para su crucero de lujo. Me dejaron en el puerto, olvidando que la casa de 150.000 euros donde vivían todavía estaba a mi nombre en la escritura. Ellos disfrutaban del sol y el mar, sin saber que yo, en silencio, preparaba su desahucio. Iban a lamentar cada una de sus palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años y, hasta hace muy poco, pensaba que mi mayor logro en la vida era mi hijo, Javier. Creía que verlo crecer, convertirse en un hombre y formar su propia familia era todo lo que necesitaba para sentirme completa. Pero un día, de la forma más inesperada, descubrí que hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te son devueltas. Y ese día, todo empezó en el puerto de Barcelona. El aire olía a sal y a combustible diésel. Un olor a viaje, a despedida y a nuevos comienzos. Delante de mí, el crucero era inmenso, como un edificio blanco tumbado sobre el mar azul del Mediterráneo. En mi bolso de tela llevaba lo justo, el protector solar, unas gafas de sol, el pasaporte con la foto de hace 10 años y un corazón que galopaba como si volviera a tener 20. Era 7 de agosto. El día de nuestro crucero familiar. O eso creía yo. Llevaba un vestido de flores, uno que Javier siempre decía que me hacía parecer más joven. Me sentía feliz. Nerviosa, también. Hacía años que no salía de España. La idea de ver el amanecer en otra ciudad, de cenar con mi hijo, mi nuera Sofía y mi nieta Lucía, era un sueño. Un sueño que, en parte, yo misma había ayudado a construir, pues había contribuido con una parte importante de mis ahorros para que todos pudiéramos ir. El teléfono vibró en el bolsillo de mi vestido. Era un mensaje. De Javier. Sonreí antes de leerlo, pensando que me diría en qué cubierta nos encontraríamos. Mis dedos, un poco torpes por la edad, abrieron la notificación. Y entonces, leí. Mamá, no te unirás a nosotros. Sofía prefiere que sea solo para la familia. Leí la frase una vez. No la entendí. El ruido del puerto, las gaviotas, el altavoz anunciando algo ininteligible, todo parecía distorsionar las palabras. La leí una segunda vez. Las letras eran las mismas. Claras, crueles y definitivas. Solo para la familia. Esa frase. Solo para la familia. Me golpeaba una y otra vez. En silencio, ¿y yo qué era? ¿Acaso no era yo familia, la que firmó como aval para su primera hipoteca, la que cuidaba de Lucía cada vez que Sofía tenía un compromiso importante? Levanté la vista, casi por instinto. Y allí estaban. En una de las cubiertas superiores. Javier y Sofía. Él sostenía a Lucía en brazos. Me vieron. Y me saludaron con la mano. No como alguien que se despide con pena, sino como los protagonistas de una postal. Una postal perfecta y soleada. Una postal en la que yo no estaba incluida. Mi sonrisa se quedó congelada en mi cara. Una mueca extraña, la de alguien que todavía no sabe si está soñando o cayendo en un pozo muy hondo. Me quedé allí, de pie, en medio del ajetreo de la terminal. Sola. Vi cómo retiraban la pasarela de embarque. Escuché la sirena del barco, un sonido largo y grave que pareció llevarse el aire de mis pulmones. El gigante blanco empezó a moverse, lento, majestuoso, alejándose de mí. Dejándome en tierra. No, lloré. En ese momento, las lágrimas no salieron. Sentí algo peor. Un vacío frío, una humillación silenciosa que quema más que cualquier grito. Di media vuelta y caminé hacia la parada de taxis, con la espalda tan recta como pude. El vestido de flores de repente me pesaba,
como si estuviera empapado de una lluvia que nadie más podía ver. Dentro del taxi, el conductor me preguntó a dónde iba. Le di mi dirección, la de mi piso de toda la vida en el barrio de Sants. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla y vi cómo los muelles y el mar se quedaban atrás. Y entonces, sin quererlo, mi mente viajó a otro día. Un día de hace 10 años. Recordé el olor a papel nuevo de la sucursal del banco. Recordé mis manos temblando un poco al firmar los documentos. Había sacado 30.000 euros de mis ahorros. El dinero que mi difunto marido, que en paz descanse, y yo habíamos guardado durante toda una vida. Se lo di a Javier y a Sofía en un sobre grande, de color manila. Para la entrada del piso, les dije. La cara de Javier se iluminó. Sofía me abrazó, un abrazo corto y frío que nunca me pareció sincero, pero que en aquel momento quise creer que lo era. Compraron su primer apartamento en el barrio de Gracia, un piso precioso con un pequeño balcón desde el que se veían los tejados de la ciudad. Mi nombre figuraba en la escritura, por supuesto. Era la codeudora, la garantía que el banco exigía porque ellos eran demasiado jóvenes, demasiado inestables. Es solo un trámite, mamá. En cuanto podamos, lo cambiaremos, me dijo Javier, con esa voz dulce que siempre usaba cuando necesitaba algo. Pero nunca lo hicieron. Yo fui la que pagó la última cuota de esa hipoteca hacía apenas un mes. Lo celebré sola, en mi cocina, con una copa de vino. Pensé que les había dado un hogar, seguridad, un futuro. Creí que ese era mi legado, mi mayor acto de amor. Un techo sobre sus cabezas. El taxi se detuvo frente a mi portal. Pagué al conductor y subí las escaleras lentamente, cada escalón un esfuerzo. Al abrir la puerta de mi casa, el silencio me recibió como una bofetada. El piso olía a cerrado, a soledad. Sobre la mesa del comedor todavía estaba la pequeña maleta que había preparado, junto a un libro que pensaba leer en la cubierta del barco. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Vi a una mujer de 68 años con un vestido de flores arrugado y los ojos perdidos. La mujer que había pagado una casa para su hijo, pero que no era considerada familia suficiente para compartir unas vacaciones. Y en ese silencio, en esa soledad, comprendí que aquello no había sido un error. No fue un malentendido. Fue una declaración. Y yo, por fin, después de tantos años, estaba empezando a escucharla. Dejé la maleta pequeña junto a la puerta, como un perro abandonado. No tuve fuerzas para deshacerla. La casa estaba tal y como la había dejado esa mañana, limpia, ordenada, en silencio. Pero ahora, el silencio pesaba de una forma distinta. Antes era paz, ahora era ausencia. Me quité el vestido de flores, lo doblé con cuidado y lo guardé en el fondo del armario. No quería volver a verlo. Me puse una bata vieja, la de estar por casa, y fui a la cocina. Puse agua a calentar para una manzanilla. Era mi ritual de siempre para calmar los nervios, para encontrar un poco de consuelo en algo caliente. Mientras esperaba a que el agua hirviera, me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde mi marido y yo tomábamos el café cada mañana. La misma mesa donde Javier, de pequeño, hacía sus deberes. Ahora, estaba vacía. Y en ese vacío, los recuerdos empezaron a llegar. No los buenos, no. Llegaron los otros. Los pequeños momentos, las palabras sueltas, las miradas extrañas que yo había decidido ignorar. Como piezas de un puzzle que nunca quise armar, las imágenes se fueron uniendo en mi mente. Recordé la última cena de Navidad, en su casa. Sofía había puesto los nombres en las tarjetas de la mesa. A mí me sentó en una esquina, al lado de un primo lejano de ella al que apenas conocía. Así estás más cómoda, Elena,
con más espacio, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me sentí apartada, una invitada de segunda en la celebración de mi propia familia. Pero no dije nada. Pensé que eran cosas mías, que me estaba volviendo susceptible con la edad. Recordé otra tarde, cuando Lucía, mi nieta, se cayó en el parque y se hizo un rasguño en la rodilla. Lloraba desconsolada. Yo la abracé y empecé a cantarle una nana, la misma que le cantaba a Javier. Sofía llegó corriendo y me la quitó de los brazos. Elena, por favor, un poco más bajo, que despiertas a la niña, me dijo. Su frase no tenía sentido. La niña ya estaba despierta y llorando. Lo que quería decir era otra cosa. Quería decir, apártate. Esta es mi hija, no la tuya. Pero yo, de nuevo, me tragué la humillación. Y Javier, mi Javier. Lo recordé sentado en el sofá, mirando el móvil, mientras Sofía me corregía. Él nunca decía nada. Solo asentía. O, peor aún, a veces repetía las palabras de ella como si fueran suyas. Una vez, después de una comida familiar en la que yo me reía a carcajadas por un chiste, él me llamó al día siguiente. Su voz sonaba incómoda. Mamá, es que a veces eres muy intensa, me dijo. Intensa. Esa palabra se me clavó dentro. ¿Intensa por reír? ¿Intensa por hablar con pasión? ¿Intensa por querer saber cómo les había ido la semana? Fui madre y padre para él. Trabajé el doble, reí el doble, amé el doble. Quizás, para ellos, todo lo mío era simplemente demasiado. El pitido de la tetera me devolvió a la realidad. Me preparé la infusión, mis manos se envolvieron alrededor de la taza caliente. El vapor empañó mis gafas. Y con el calor, llegó otra oleada de recuerdos. Los recuerdos del dinero. Recordé la llamada de hace 2 años. Mamá, se ha roto la lavadora. Y justo este mes vamos fatal. Al día siguiente, les hice una transferencia. Recordé el correo electrónico del año pasado. Elena, el seguro del coche nos ha subido una barbaridad. ¿Nos podrías echar una mano? Les pagué la cuota anual. Recordé la conversación de hace 6 meses. La niña necesita clases de refuerzo de inglés, pero son carísimas. Yo me ofrecí a pagarlas. Por mi nieta, lo que fuera. En esos momentos, yo no era intensa. En esos momentos, yo era la madre perfecta. La abuela generosa. Mi dinero nunca era demasiado. Mis transferencias siempre eran bienvenidas. Mi nombre en la escritura de su casa era su red de seguridad. La manzanilla se fue enfriando en mis manos. Y yo, con ella, también. Una claridad fría, dolorosa, empezó a instalarse en mi pecho. Esto no era una serie de malentendidos. No era la inmadurez de una pareja joven. Era una estrategia. Lenta, silenciosa, pero perfectamente calculada. Poco a poco, me habían ido empujando hacia el borde. Primero con un comentario, luego con un gesto, luego con un silencio. Me fueron borrando de la foto familiar, dejándome solo el papel de cajero automático. Y yo, ciega de amor, se lo permití. Siempre encontraba una excusa. Están cansados, tienen mucho estrés, ya madurarán. Pero no era inmadurez. Era conveniencia. La frase del mensaje de Javier volvió a mi mente, pero esta vez sonaba diferente. Sofía prefiere que sea solo para la familia. Ya no me dolía. Me enfurecía. Porque me di cuenta de la verdad. Yo no era familia. Yo era su plan de pensiones.
Un fondo de emergencia con un corazón que latía. Y ellos, simplemente, habían decidido que el corazón ya no les hacía falta. Al menos, no en su crucero de lujo por el Mediterráneo. Dejé la taza de manzanilla a medio beber sobre la mesa. Se había quedado fría. Como yo. Me levanté y fui hacia el pequeño escritorio que tengo en el salón. Por pura costumbre, más que por necesidad, abrí mi ordenador portátil. El zumbido del ventilador fue el único sonido en toda la casa. Mi intención era solo mirar las noticias, distraerme con los problemas del mundo para olvidar los míos. Pero al abrir el correo, había una notificación nueva. Un aviso automático de mi banco, el BBVA. Lo abrí sin pensar. Y lo leí. Asunto: aviso de cargo en su tarjeta de crédito. El mensaje era breve, informativo. Le informamos de que se ha realizado un cargo aprobado en su tarjeta terminada en 4.528 por valor de 580 euros. 580 euros. Mi corazón dio un vuelco. Yo no había gastado ese dinero. Esa tarjeta, una American Express que apenas usaba, la tenía Javier. Se la había dado hacía tiempo, para emergencias. Le dije: hijo, tenla por si alguna vez pasa algo grave, por si necesitáis un médico para la niña o una reparación urgente. Una emergencia. Esa era la condición. Mis ojos siguieron leyendo la línea siguiente del correo. Concepto: Royal Serenity Spa. Cubierta sol. Royal Serenity Spa. Lo leí 1, 2, 3 veces. El nombre sonaba caro, exclusivo. Sonaba a aceites esenciales, a masajes con piedras calientes y a batas blancas de algodón egipcio. Sonaba exactamente al tipo de capricho que le encantaba a Sofía. Y entonces, lo entendí todo. La imagen fue tan clara que dolió. Mientras yo estaba en el puerto, tragándome la humillación, mientras volvía a casa en un taxi con el alma rota, ellos, no. Ellos no solo me habían excluido. No solo me habían borrado de su viaje familiar. Me estaban usando. Literalmente. 580 euros para que Sofía se relajara en un spa de lujo. Con mi dinero. Con la tarjeta de emergencias. La rabia que sentí en ese momento fue algo que no había experimentado en mi vida. No era una rabia caliente, de gritos y lágrimas. Era fría. Precisa. Como una aguja de hielo que me atravesaba el pecho y, en lugar de matarme, me despertaba. Se acabaron las excusas. Se acabó la pena. Se acabó la manzanilla. La mujer que había llegado del puerto, rota y confundida, murió en esa silla, frente a la pantalla del ordenador. En su lugar, nació otra. Una que ya no sentía dolor, sino una fría y absoluta claridad. Cerré el ordenador portátil. No de golpe, sino con una calma deliberada. Fui al cajón de los manteles, en el comedor. Allí, en una pequeña caja de madera, guardaba la tarjeta física. La saqué. Era dorada y brillante. La miré y, con una mano que no tembló en absoluto, marqué el número de atención al cliente que estaba en el reverso. American Express, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de la operadora era amable, profesional. Quiero cancelar mi tarjeta, dije, mi voz sonando firme, extrañamente ajena. Ahora mismo. Y quiero impugnar un cargo de 580 euros. No lo he autorizado. La operadora me preguntó las cosas de rigor. Si había perdido la tarjeta, si me la habían robado. Dudé solo un segundo. Luego, mentí. O quizás, dije una verdad más profunda. Sí, respondí. La perdí. Perdí la confianza.
Esa fue la primera acción. Pequeña, pero decisiva. Cortar el grifo. Cerrar esa puerta. Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de poder. Pero no había terminado. Fui a mi dormitorio. En el estante más alto del armario, cubierta de polvo, había una vieja carpeta de cuero marrón. La que mi marido usaba para guardar los documentos importantes. La bajé, soplé el polvo de la cubierta y la llevé a la mesa de la cocina. Dentro, estaba todo. El contrato original de compraventa del piso de Gracia. Las escrituras. Los recibos de las transferencias que yo había hecho. Lo saqué todo y lo extendí sobre la mesa, donde antes había estado la taza de manzanilla. Mis ojos buscaron un nombre en la escritura, en el apartado de propietarios. Y allí estaba. Elena García López. Solo mi nombre. Debajo, en letra pequeña, mi estado civil, viuda. No había más nombres. El traspaso a nombre de Javier y Sofía nunca se había formalizado. Lo recordé entonces. Se lo había propuesto hacía años, pero Javier me dijo, ¿para qué, mamá? Si esto es de familia. No hace falta tanto papeleo entre nosotros. Sí. De familia. Hasta que la familia estorba. A nivel legal, la casa seguía siendo mía. Yo, la intensa. Yo, la que hablaba demasiado alto. Yo, la que sobraba en el crucero. Era la dueña absoluta y legal de la casa donde ellos, en ese mismo instante, probablemente se hacían fotos sonriendo, sin saber que el suelo que pisaban no les pertenecía. Fui de nuevo a la cocina. Puse el agua a calentar otra vez. Pero esta vez no busqué la caja de la manzanilla. Busqué la de té negro. Earl Grey. Fuerte, oscuro, amargo. Mientras esperaba, tomé mi teléfono. Busqué un contacto en mi agenda. Un nombre que no había necesitado en mucho tiempo. Carlos. Mi abogado. Marqué el número. Él contestó al segundo tono. Carlos, soy Elena, dije, y había algo nuevo en mi voz. Algo que ni yo misma reconocía. Tienes un minuto. Necesito asesoramiento. Y quizás, algo más. Ese fue el primer paso real hacia la recuperación de mi vida. Fue una decisión increíblemente difícil, y sé que muchos podrían pensar que fue demasiado drástica. Me pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes en mi situación? ¿Habrían perdonado una vez más, o habrían actuado como yo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Al día siguiente, me senté en el despacho de Carlos. Es un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco y unos ojos cansados que, sin embargo, lo han visto todo. Fue el abogado de mi marido durante 30 años. Es más que un abogado, es un viejo amigo, casi familia. La clase de familia que no te deja tirada en un puerto. Puse la carpeta de cuero marrón sobre su mesa de caoba pulida. No hablé mucho. No hizo falta. Le conté lo del crucero, lo del mensaje, lo del spa. Luego, simplemente, deslicé la escritura sobre la mesa. Carlos se puso sus gafas de leer y examinó el documento en silencio. Pasaba las páginas con una lentitud profesional. Yo esperaba, con las manos juntas sobre el regazo, sintiendo el latido firme de mi corazón. Ya no había pánico, solo una extraña calma. Finalmente, se quitó las gafas y me miró por encima de ellas. Elena, dijo con su voz grave y tranquila. Legalmente, la casa es tuya. Sin discusión. Asentí despacio. No son inquilinos, continuó, eligiendo las palabras con cuidado. No hay contrato de alquiler.
Son, lo que en términos legales se llama ocupantes en precario. Están ahí por tu permiso, un permiso verbal. Un permiso que puedes revocar en cualquier momento. Revocar. La palabra sonaba tan limpia, tan oficial. Me gustó. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó directamente. Y yo, sin dudarlo, le respondí, quiero recuperar lo que es mío, Carlos. Sin escándalos, pero con toda la fuerza de la ley. Carlos asintió, como si esperara esa respuesta. No me juzgó. No me dijo que era mi hijo, ni me habló de la familia. Él solo vio a una clienta, a una propietaria, a una mujer con derechos. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Podríamos poner la casa en venta directamente, explicó. Pero sería un proceso complicado con ellos dentro. Lo primero, y lo más correcto, es notificarles formalmente que deben desalojar la propiedad. ¿Una carta?, pregunté. Algo mejor, dijo él, inclinándose un poco hacia adelante. Les enviaremos un burofax. Yo había oído hablar de los burofaxes. Es algo muy de aquí, de España. No es una simple carta que se puede ignorar o decir que nunca llegó. Es una comunicación oficial, con valor de prueba legal. Un documento que un cartero entrega en mano y del que queda constancia de que ha sido recibido. Es un aviso que no admite excusas. Les daremos un plazo razonable, dijo Carlos, ya tomando notas en su blog. 30 días. Es más que suficiente. En el burofax, les informaremos de tu decisión de revocar el permiso de ocupación y les solicitaremos que abandonen la vivienda antes de la fecha límite. Todo muy civilizado, muy legal. 30 días. El crucero duraba una semana. Volverían felices, bronceados, relajados gracias a mi dinero. Y unos días después, recibirían la noticia. El plan era perfecto en su fría ejecución. Salí del despacho de Carlos sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima y se lo hubiera entregado a él. Pero antes de ir a casa, necesitaba hacer una cosa más. Necesitaba hablar con alguien que no fuera un abogado. Necesitaba a una amiga. Llamé a Carmen. Mi amiga del alma desde que éramos niñas. Nos sentamos en un banco de la plaza de Sants, bajo la sombra de los plataneros. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Carmen me escuchaba en silencio, solo apretándome la mano de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó pensativa un largo rato. ¿Estás segura, Elena?, me preguntó con voz suave. ¿Es tu hijo? Su pregunta no me hizo dudar. Al contrario, reforzó mi decisión. La miré a los ojos y le dije algo que acababa de descubrir sobre mí misma. Por eso mismo, Carmen. Porque es mi hijo, tiene que aprender lo que significa el respeto. Le he dado todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi amor incondicional. Pero parece que le he fallado en lo más importante, en enseñarle que el amor de una madre no es un derecho ilimitado. También hay que merecerlo. Carmen asintió despacio, y en su mirada vi la comprensión que necesitaba. Vi el apoyo. Tienes razón, dijo. Ya has aguantado bastante. Esa misma tarde, volví al despacho de Carlos. Juntos, redactamos el texto del burofax. Era breve, formal y directo. Sin emociones, sin reproches. Solo hechos y plazos legales. Al final del documento, había una línea para mi firma. Carlos me ofreció su pluma estilográfica. La tomé. El metal estaba frío. Apoyé la punta sobre el papel y firmé mi nombre completo, Elena García López. Mi mano no tembló. El plan silencioso se había puesto en marcha.
Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Mi casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio de ausencia, sino de espera. Como la calma tensa que precede a una tormenta de verano. Yo seguía con mis rutinas, iba al mercado de Sants, regaba las plantas de mi balcón, hablaba por teléfono con Carmen. Hacía todo lo de siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía una víctima. Me sentía como una estratega. Por una curiosidad un poco morbosa, empecé a mirar el perfil de Instagram de Sofía. Nunca había sido yo de redes sociales, pero Javier me había enseñado a usarlo para ver las fotos de mi nieta. Ahora, lo usaba para observar su teatro. Y era una función magnífica. El tercer día de crucero, Sofía subió una foto. Ella y Javier, con cócteles de colores en la mano, sonriendo a cámara con el mar de fondo. El texto que la acompañaba era una pequeña obra maestra de la hipocresía. Decía, brindando por nosotros y por nuestro pequeño núcleo. A veces, poner límites es un acto de amor propio. Límites. ¡Qué palabra tan de moda! La leí y una sonrisa amarga se dibujó en mi cara. ¿Poner límites era dejar a tu madre en el puerto después de haber aceptado su dinero para el viaje? ¿Poner límites era usar su tarjeta de crédito para pagarte un masaje? Para Sofía, límites significaba, simplemente, construir un muro alrededor de sus propios intereses. Al día siguiente, otra foto. Esta vez de Lucía, mi nieta, jugando en la piscina del barco. El texto decía, creando recuerdos inolvidables solo con los que de verdad importan. Cada publicación era una pequeña puñalada. Pero ya no me hacían sangrar. Ahora las veía como lo que eran, justificaciones baratas para un comportamiento miserable. Ella no estaba compartiendo su felicidad. Estaba intentando convencerse a sí misma de que había hecho lo correcto. Estaba construyendo su propia narrativa, una en la que ella era la protagonista que se protegía de una suegra intensa y tóxica. Yo no decía nada. Solo miraba. Captura de pantalla. Guardar. La tarde del quinto día, mi teléfono vibró. No era un mensaje de texto. Era una notificación de mensaje de voz. De Javier. No se había atrevido a llamar directamente. Lanzaba la piedra y escondía la mano. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me senté en mi sillón y le di a reproducir. La voz de mi hijo llenó el silencio de mi salón. Sonaba suave, casi melosa. Una voz, ensayada. Mamá, empezó, con una pausa dramática. Sé que estás enfadada. Pero... Sofía ha estado muy estresada últimamente. Solo quería que este viaje fuera especial, íntimo. Ya hablaremos cuando volvamos, ¿vale? Te queremos, ¿sabes? Fin del mensaje. Lo escuché una segunda vez, analizando cada palabra. La culpa, como siempre, era de Sofía. El estrés de Sofía. Ella era la excusa perfecta para la cobardía de él. Y luego, el final. El golpe de gracia emocional. Te queremos, ¿sabes? Dos palabras que antes lo significaban todo para mí. Ahora sonaban huecas. Falsas. Las palabras, te queremos, se habían convertido en la moneda más barata del mundo. Una moneda que usaban para comprar mi perdón, mi silencio, mi dinero. Pero yo ya no aceptaba esa moneda. Miré el mensaje de voz en la pantalla de mi teléfono. Durante un segundo, sentí el impulso de responder. De gritarle todo lo que pensaba. De enumerarle cada humillación, cada sacrificio, cada euro. Pero me contuve. ¿Para qué? ¿Para qué me dijera otra vez que era demasiado intensa?
No, mi silencio era ahora mi respuesta. Mi silencio era mi límite. Mi verdadero acto de amor propio. Con el pulgar, deslicé el mensaje hacia la izquierda y pulsé el icono de la papelera. Borrar. En ese preciso instante, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no era Javier. Era un número conocido. Carlos, mi abogado. Elena, buenas tardes, dijo con su voz profesional. Buenas tardes, Carlos, respondí. Hubo una breve pausa. Luego dijo las palabras que estaba esperando. Solo para informarte. El burofax ha sido entregado en el domicilio. Tengo aquí el acuse de recibo, firmado por el conserje del edificio esta misma mañana. Cerré los ojos. Me imaginé el sobre rectangular, oficial, esperando en el buzón de su piso en Gracia. Un sobre que no contenía una felicitación, ni una postal. Contenía una cuenta atrás. Perfecto, Carlos, dije, mi voz tranquila. Muchas gracias. Colgué el teléfono. La tormenta todavía no había estallado, pero el primer relámpago ya había caído. La cuenta atrás había comenzado. El día que volvían del crucero, el 14 de agosto, no me quedé en casa. Sabía que, si me quedaba sola, la ansiedad acabaría por devorarme. Así que hice lo que siempre hacen las mujeres de mi edad cuando necesitan un refugio, fui a casa de mi mejor amiga. Carmen me recibió con una taza de tilo y unas pastas de la panadería del barrio. Nos sentamos en su pequeña cocina, inundada por el sol de la tarde. No hablamos mucho del tema. Ella sabía que yo no necesitaba palabras, solo compañía. Su presencia tranquila era un bálsamo. Pero mientras mis manos sostenían la taza caliente, mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el piso de Gracia. Me los imaginaba llegando. Cansados del viaje, arrastrando las maletas por el pasillo. La piel bronceada, el pelo todavía con olor a sal. Lucía, mi nieta, probablemente estaría medio dormida en los brazos de Javier. Sofía, seguramente, estaría ya pensando en deshacer el equipaje, en volver a su rutina perfecta. Imaginaba a Javier recogiendo el correo del buzón. Un fajo de publicidad, alguna factura, y un sobre grande, de aspecto oficial, con el sello de correos. Un sobre que no esperaba. Lo vería dejarlo sobre la mesa del recibidor sin darle importancia. Quizás más tarde, después de duchar a la niña y pedir algo para cenar, Sofía lo vería. ¿Y esto?, preguntaría, con esa curiosidad afilada que la caracterizaba. Javier se encogería de hombros. Ni idea, del banco, supongo. Y entonces, lo abrirían. Podía visualizar perfectamente el cambio en sus caras. La sonrisa cansada de Javier se borraría, dando paso a una confusión total. Los ojos de Sofía se entrecerrarían, leyendo cada palabra del texto legal, buscando un error, una escapatoria. Vería su rostro pasar de la incredulidad a la rabia. Una rabia pura, volcánica. 30 días. Desalojar la vivienda. Propiedad de doña Elena García López. Las palabras caerían sobre la mesa de su comedor como piedras. Rompiendo la paz de su hogar. O, mejor dicho, del hogar que ellos creían suyo. Un pitido agudo me sacó de mi ensoñación. Era mi móvil. Una llamada entrante. El nombre en la pantalla era Carlos Abogado. Mi corazón dio un pequeño salto. Miré a Carmen. Ella asintió, dándome ánimos. Respiré hondo y contesté. Elena, dijo Carlos. Su voz era la de siempre, imperturbable. Han empezado. No necesité preguntar a qué se refería. El primero ha sido Javier, continuó,
como si me estuviera leyendo un informe. Ha llamado hace 10 minutos. Estaba muy alterado, casi gritando. Me relató la conversación. La voz de Javier, al otro lado del teléfono, temblaba de pánico y furia. Carlos. ¿Qué broma es esta? Hay un papel aquí que dice que tenemos que irnos de nuestra casa. La respuesta de Carlos, según me contó, fue calmada y cortante como un bisturí. Javier, no es tu casa. La propietaria es tu madre, y ella ampliamente está ejerciendo sus derechos legales. Carlos me dijo que hubo un silencio al otro lado. Un silencio pesado, cargado de incredulidad. Javier balbuceó algo sobre la familia, sobre cómo podía yo hacerles algo así. Y entonces, la voz de Sofía irrumpió en la llamada. Me quitó el teléfono de las manos, explicó Carlos, con un matiz de hastío en la voz. Empezó a gritar. Que eres una mujer cruel, una envidiosa. Que nunca has soportado su felicidad. Todo el repertorio, Elena. No le faltó ni un tópico. Me lo imaginaba perfectamente. Sofía, perdiendo esa compostura elegante que tanto le gustaba exhibir, mostrando por fin su verdadera cara. ¿Y qué has hecho?, le pregunté, mi propia voz sonando sorprendentemente serena. Lo que me pediste que hiciera, respondió Carlos. Dejé que terminara su discurso. Y cuando hizo una pausa para coger aire, le informé con la mayor cortesía posible que, a partir de este momento, cualquier comunicación deberá realizarse por escrito y a través de mi despacho. Y le colgué el teléfono. Colgué. Esa simple palabra fue como música para mis oídos. Durante años, fui yo la que aguantaba sus llamadas a deshora, sus peticiones, sus quejas veladas. Ahora, había un muro. Un muro profesional, legal e inquebrantable llamado Carlos. Cuando terminé la llamada, Carmen me miraba con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás bien?, me preguntó. Y por primera vez en muchos días, pude sonreír. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Estoy mejor que bien, Carmen, le dije, y sentí un alivio inmenso, como si una carga que llevaba años soportando acabara de disolverse. Estoy en paz. El muro de contención había funcionado. La primera embestida había sido repelida. Y yo no había tenido que decir ni una sola palabra. Después de la llamada a Carlos, el teléfono de Javier y Sofía enmudeció. Al menos para mí. Supongo que su rabia, al chocar contra el muro legal de mi abogado, se convirtió en frustración. Y Sofía, cuando se siente frustrada, necesita un escenario. Lo encontró, como no, en Instagram. Fue Carmen quien me avisó. Elena, tienes que ver esto, me dijo por teléfono, con la voz cargada de indignación. Con un poco de reparo, abrí la aplicación. Y allí estaba. Sofía había publicado una foto. No era una foto del crucero, ni una de sus sonrisas perfectas. Era una foto artística, en blanco y negro. Ella, Javier y la niña, abrazados, con la mirada perdida en el horizonte. Parecían una familia de refugiados de una película de autor. Pero lo peor, como siempre, era el texto. No hay dolor más grande que recibir una casa como regalo de bodas y que, años después, la misma persona te la quite por puro rencor. Ruego por las almas que no saben perdonar. Leí sus palabras y sentí una punzada de frío. Era una mentira tan grande, tan bien presentada, que por un momento temí que la gente se la creyera. Me imaginé a sus amigas, a sus seguidores, comentando con corazones rotos, llamándome bruja, monstruo, vieja resentida. Sentí un poco de miedo. El miedo a que mi verdad, silenciosa y privada, fuera aplastada por su mentira, pública y escandalosa. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba.
Debajo de su publicación, empezaron a aparecer los primeros comentarios. Los de siempre, claro. Qué fuerte, tía, mucho ánimo, Sophie, hay gente muy mala por el mundo. Pequeños aplausos a su actuación. Y de repente, un comentario diferente. Era de Montse, una prima lejana mía que vive en Lleida, una mujer de campo, directa y sin filtros. Escribió: Sofía, cariño, que yo recuerde, Elena pagó la hipoteca entera con su pensión. ¿De qué regalo hablas? El comentario de Montse fue como una pequeña piedra lanzada a un estanque en calma. Y provocó ondas. Poco después, apareció otro. Era de la señora Pilar, la que vivía en el segundo piso del edificio de Gracia, una mujer mayor que siempre estaba en el balcón. Su comentario fue aún más demoledor. Yo soy vecina vuestra. O lo era. Y siempre veíamos a Elena llevando la compra para vosotros, cuidando a la niña cuando estabais de fin de semana romántico, trayendo tuppers de comida. Nunca os vimos a vosotros invitarla ni a un café. Un poco de memoria, por favor. Mi corazón empezó a latir más deprisa. No de miedo, sino de emoción. Seguí leyendo. Un antiguo compañero de trabajo de mi marido escribió: conocí a Elena y a su esposo. Eran gente trabajadora, ahorradora. Todo lo que tenían se lo ganaron con sudor. Me extraña mucho esta historia de rencores. Un amigo de la infancia de Javier, uno que hacía años que no veía, añadió: Javi, tío, ¿qué es esto? Tu madre se desvivió por ti. No reconozco a la persona de la que habla tu mujer. El efecto fue inmediato. La narrativa de la nuera víctima empezó a desmoronarse. Los comentarios de apoyo a Sofía se detuvieron. En su lugar, empezaron a aparecer preguntas incómodas. Gente que le preguntaba directamente si la casa estaba a su nombre. Si ella había pagado algo. La guerra de opinión que Sofía había querido empezar se le estaba volviendo en contra. Su escenario se había convertido en un tribunal. Y los testigos, todos aquellos que habían presenciado en silencio mis años de entrega, estaban empezando a hablar. Javier, en un intento torpe de controlar los daños, publicó una historia vaga en su propio perfil: hay asuntos familiares que no deberían tratarse en público. Pero ya era tarde. Una chica le respondió al instante: el asunto que se hizo público fue dejar a tu madre en tierra mientras usabais su tarjeta. Eso sí que no es privado. A media tarde, la publicación de Sofía había desaparecido. La había borrado. Poco después, el perfil de Javier se volvió privado. Habían bajado el telón. Su obra de teatro había sido un fracaso estrepitoso. Yo no había escrito ni una palabra. No había desmentido nada. No había tenido que defenderme. La verdad, a veces, es como el agua. Se abre paso por las grietas más pequeñas. Mi vida de silencios, de favores, de tuppers llevados a escondidas, de tardes cuidando a mi nieta, todo eso, que yo pensaba que nadie veía, había sido mi defensa. La comunidad, la gente real que me conocía, se había convertido en mi voz. En ese momento, leyendo aquellos comentarios, sentí un calor que hacía mucho tiempo no sentía. Me di cuenta de que, aunque mi propia familia me había dado la espalda, no estaba sola. El viaje ha sido largo y muy doloroso, y sé que el final está cerca. Si ustedes han llegado escuchando hasta aquí, les pido que me ayuden comentando con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta historia. La presencia de ustedes es el mayor aliento para poder contar la última parte, la parte en la que me enfrentaré al legado de mi pasado y buscaré mi verdadera paz. Los 30 días pasaron. No supe nada de ellos, y tampoco pregunté. Carlos me informó de que habían contratado a un abogado que, tras revisar la documentación, les había aconsejado cooperar.
No tenían ninguna base legal para quedarse. La víspera del último día, me llegó un sobre a través del despacho de Carlos. No era un documento legal. Dentro, había una carta manuscrita. La caligrafía, un poco torpe e infantil, era inconfundible. Era de Javier. Esa noche, me senté en mi sillón con la carta en la mano. Dudé en abrirla. Una parte de mí tenía miedo de las palabras que pudiera contener. Miedo a que removieran el dolor, a que me hicieran flaquear. Pero la otra parte, la mujer nueva que había nacido en las últimas semanas, sabía que tenía que enfrentarme a ello. Era el último capítulo. Desdoblé las hojas. La carta era larga. Empezaba hablando de su infancia. Me recordaba las tardes que pasábamos en el Parque Güell, cuando yo le compraba un helado de chocolate y él me contaba sus secretos. Recordaba cómo yo le curaba las heridas de las rodillas cuando se caía de la bicicleta. Siempre fuiste mi puerto seguro, mamá, escribió. Mi corazón se encogió un poco al leer esas líneas. Sí, yo recordaba todo eso. Lo recordaba perfectamente. Luego, pasaba a hablar del presente. Escribió que lo sentía, que se había equivocado. Que se había dejado llevar por Sofía, que ella estaba destrozada, que no habían entendido el daño que me hacían. Cometí un error, mamá. El mayor error de mi vida, ponía en un párrafo emborronado, como si una lágrima hubiera caído sobre la tinta. Y al final, la súplica. Me pedía perdón. Me pedía que paráramos todo esto. Que nos sentáramos a hablar, los tres, como una familia. Que todavía podíamos arreglarlo. Solo quiero una oportunidad para empezar de nuevo, concluía. Dejé la carta sobre la mesita. Y por primera vez desde el día del puerto, lloré. No lloré de rabia ni de humillación. Lloré de pena. Lloré por ese niño del Parque Güell que se había perdido en algún lugar del camino. Lloré por el hombre en que se había convertido, uno que solo se acordaba de que su madre era su puerto seguro, cuando su barco se estaba hundiendo. Lloré un rato, hasta que no me quedaron más lágrimas. Luego me sequé la cara. Y supe lo que tenía que hacer. No iba a haber una reunión. No iba a haber una conversación. Las palabras, a estas alturas, ya no servían de nada. Pero sí merecía una respuesta. Una respuesta final. Fui a mi escritorio, saqué una hoja de papel de carta y mi mejor pluma. Y empecé a escribir. No una carta de reproches, sino una carta de verdades. Querido Javier, empecé. He recibido tu carta. He leído tus recuerdos, y son también los míos. El amor que sentí por ese niño al que le curaba las heridas es el mismo amor que me llevó a daros la entrada para vuestro piso, a pagar vuestras facturas y a callarme cuando me sentía herida. Pero ese amor, hijo, tuvo un fallo. Un fallo del que yo soy la principal responsable. Te quise tanto, hijo, que olvidé enseñarte a valerte por ti mismo y, lo que es peor, olvidé valorarme a mí misma. Mi amor se convirtió en un colchón tan cómodo que nunca sentiste la necesidad de respetar a quien lo sostenía. No te culpo solo a ti. Me culpo a mí, por no haberte enseñado que el amor de una madre es un tesoro, no un recurso inagotable. Hice una pausa, respiré hondo y continué. Esto no es un castigo, Javier. No hay rencor en mi corazón, solo una tristeza inmensa. Esto es la lección más dura que me ha tocado darte, y la más dura que me ha tocado aprender a mí. El amor sin respeto es solo una jaula. Y yo he decidido salir de ella. Dices que me quieres, pero tus acciones demostraron lo contrario. Confundiste mi generosidad con una obligación. Usaste mi confianza como una extensión de tu cuenta bancaria. Dejaste que tu mujer me faltara al respeto en mi presencia,
Y tu silencio fue el peor de los insultos. Me borraste de tu familia con un mensaje de texto. No fue un error, Javier. Fue una elección. Y ahora, yo he tomado la mía. Ahora que la casa ya no está, espero que construyas tu propio hogar. Y espero que lo hagas no con ladrillos y cemento, sino con los valores que un día intenté enseñarte y que, por el camino, se perdieron: la gratitud, la honestidad y la lealtad. Quizás esta sea la única forma de que aprendas su verdadero valor. Llegué al final de la carta. La releí. Era dura, pero era honesta. Era todo lo que me quedaba por decir. Añadí las últimas líneas. Siempre serás mi hijo y siempre te querré. Pero la relación que teníamos, la de la madre que da sin esperar y el hijo que recibe sin agradecer, se ha terminado. No puedo volver atrás, porque la mujer que permitía eso ya no existe. Necesito paz, y esa paz, ahora mismo, significa distancia. Cuídate mucho. Cuida de tu hija. Mamá. No firmé con mi nombre. Firmé con el único título que él parecía recordar solo en la desesperación. Al día siguiente, metí la carta en un sobre y se la di a Carlos para que se la hiciera llegar. Cuando salí de su despacho, sentí como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba cargando durante 30 años. El peso de un amor mal entendido. No esperaba respuesta. Y no la quería. Había escrito la última palabra. Había cerrado el libro. Una semana después de enviar la carta, Carlos me llamó. Javier y Sofía habían entregado las llaves en su despacho. No hubo más llamadas, ni más dramas. Se fueron en silencio. El piso de Gracia estaba oficialmente vacío. Y era, de nuevo, completamente mío. Mi primer impulso fue llamar a una inmobiliaria y ponerlo en venta inmediatamente, sin volver a pisarlo. Quería pasar página lo más rápido posible. Pero Carmen, con su sabiduría tranquila, me detuvo. Elena, me dijo, quizás necesitas despedirte de esa casa. A tu manera. Tenía razón. No podía cerrar esa etapa de mi vida a través de terceros. Necesitaba ser yo quien apagara la luz por última vez. Así que, un martes por la mañana, cogí el metro hasta Gracia. Subí las escaleras del edificio, las mismas que había subido tantas veces cargada con bolsas de la compra o con la tarta de zanahoria que tanto le gustaba a Javier. Al meter mi llave en la cerradura, sentí un nudo en el estómago. La puerta se abrió con un ligero chirrido. El piso estaba vacío y extrañamente silencioso. Olía a productos de limpieza y a eco. Habían dejado todo impecable, como si quisieran demostrar que eran personas civilizadas. Pero el vacío era lo que más hablaba. Faltaban los muebles, los cuadros, las risas de mi nieta. Faltaba la vida que yo había ayudado a construir. No sentí rabia. Ni siquiera tristeza. Sentí nostalgia. Una nostalgia suave, como la que se siente al mirar un álbum de fotos antiguo. Empecé a caminar descalza por el parqué. Fui primero a la cocina. Era pequeña, pero luminosa. Toqué la encimera de mármol. Aquí había preparado cientos de comidas. Cocidos, lentejas, la paella de los domingos. Había enseñado a Sofía, con más paciencia de la que ella merecía, a hacer mi receta de canelones. Me apoyé en ella y recordé el olor a sofrito, el sonido del aceite chisporroteando. Buenos recuerdos, a pesar de todo. Luego fui al que había sido el cuarto de Lucía. Las paredes estaban desnudas, pero todavía se veía la marca más clara donde había estado colgado un dibujo de un sol sonriente que ella había hecho para mí. Sonreí. Ese sol me lo llevaba en el corazón. El dormitorio principal, el salón,
cada rincón guardaba un eco del pasado. Momentos felices, sí, los hubo. Cumpleaños, navidades, el día que Javier me dijo que iba a ser abuela. No quería borrar esos recuerdos. Simplemente, entendí que ya no me pertenecían. Eran parte de un museo personal, una exposición que ya estaba cerrada al público. Encontraron un par de cosas que se habían dejado. Un libro de cuentos de Lucía, olvidado en un estante. Y en el fondo de un armario de la entrada, una caja de cartón. Dentro, había algunas cosas mías. La primera foto de Javier recién nacido, en blanco y negro. La taza de café favorita de mi marido, la que me llevé a su casa pensando que la usaría cuando me quedara a dormir. Un par de jerseys de lana que les había tejido. Metí la foto y la taza en mi bolso. Eran las únicas reliquias que quería salvar de ese lugar. El resto, los jerseys, los dejé allí. Ya no me apetecía que mi lana les diera calor. Cuando terminé mi recorrido, me quedé de pie en medio del salón vacío. El sol de mediodía entraba a raudales por el balcón. El piso estaba en silencio, esperando a sus nuevos dueños, a sus nuevas historias. Y entonces, hablé en voz alta. Al piso, a las paredes, a los fantasmas de lo que fue. Gracias por todo, dije. Mi voz sonó clara, sin temblar. Pero mi tiempo aquí ha terminado. Con esa frase, sentí que la última atadura se rompía. Ya no era la avalista, ni la cocinera, ni la abuela a domicilio. Era Elena. Y Elena estaba lista para empezar de nuevo. Cerré la puerta detrás de mí. Giré la llave en la cerradura por última vez. El clic fue un sonido satisfactorio. Definitivo. Mientras bajaba las escaleras, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Elena García?, preguntó una voz joven y enérgica. Sí, soy yo. La llamo de la inmobiliaria Mar Blau. Su amigo, el abogado Carlos Herrera, nos ha dado su contacto. Nos ha dicho que quizás estaría buscando algo más pequeño, más tranquilo. Acaba de entrarnos un apartamento en Sitges. Es una segunda planta, con un dormitorio y un balcón que da directamente al mar. Es muy luminoso. Sitges. Un balcón al mar. Me detuve en el portal del edificio. La luz de la calle me deslumbró por un instante. Pensé en el olor a sal, en el sonido de las olas, en un lugar donde nadie me conocía como la madre de. Un lienzo en blanco. Sí, respondí, y me sorprendió la seguridad en mi propia voz. Me gustaría ir a verlo. La puerta hacia mi futuro acababa de abrirse. Y esta vez, solo yo tenía la llave. Han pasado 6 meses desde que cerré la puerta del piso de Gracia. Escribo esto desde mi nuevo hogar. Desde el pequeño balcón de mi apartamento en Sitges. El sol de la tarde le arranca destellos dorados al mar, y el aire huele a sal y a helado de cucurucho. Mi vida ahora es muy diferente. Es más pequeña, pero infinitamente más grande. El apartamento solo tiene un dormitorio, un pequeño salón y esta terraza, que se ha convertido en mi lugar favorito del mundo. No hay habitaciones de sobra para invitados que nunca vienen. No hay vitrinas llenas de una vajilla que solo se usa en Navidad. Solo está lo que necesito, mi sillón azul, una manta de lana para las noches frescas y una biblioteca que crece cada semana. El piso de Barcelona lo vendí rápido. Con una parte del dinero compré este pequeño refugio. El resto está en el banco, a buen recaudo. No para emergencias de otros, sino para mis propios deseos. Para viajes que aún no he hecho, para libros que aún no he leído. No he vuelto a saber de Javier directamente. Carmen me cuenta a veces, muy por encima,
lo que oye a través de otros. Sé que viven de alquiler en un barrio más a las afueras. Sé que Javier ha tenido que buscar un segundo trabajo. Sé que Sofía ya no publica tanto en Instagram. Sus vidas, sin mi red de seguridad, se han vuelto normales. Con las dificultades y las preocupaciones de todo el mundo. Supongo que eso forma parte de su lección. ¿Siento rabia? ¿Rencor? Curiosamente, no. Ya no. El fuego de aquellos días se ha extinguido, dejando solo una calma tibia, como las brasas de una hoguera al amanecer. Hay un vacío, sí, el que deja un hijo. Pero es un vacío limpio. Como cuando haces limpieza a fondo en un armario, tiras lo que ya no sirve, y de repente, puedes volver a respirar. Mi vida ahora se llena con cosas pequeñas. Paseos por la orilla del mar al amanecer, cuando la playa es solo para mí y para las gaviotas. Me he apuntado a un club de lectura en la biblioteca del pueblo. Los miércoles por la tarde, un grupo de mujeres de mi edad y yo discutimos sobre libros mientras tomamos café. Hablamos de los personajes, de las historias, y a veces, sin darnos cuenta, hablamos de nosotras mismas. He hecho nuevas amigas. Amigas que no me piden nada, solo que les guarde un asiento. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. A cenar sola con una copa de vino y música clásica de fondo, sin sentirme sola, sino libre. He aprendido que la soledad y el estar sola son dos cosas muy diferentes. En este mundo moderno, la gente habla mucho de límites y autocuidado, pero a menudo lo usan como excusa para el egoísmo. He aprendido que el verdadero autocuidado no es alejar a la gente, sino rodearte de aquellos que te respetan de verdad. Y los límites más importantes son los que te pones a ti misma. El límite a cuánto estás dispuesta a sacrificar tu propia paz por la felicidad de otros que no la valoran. Y he aprendido a perdonar. No a ellos. Aún no estoy preparada para eso. Quizás nunca lo esté. He aprendido algo más difícil. A perdonarme a mí misma. A perdonar a la mujer que permitió tanto, que se hizo invisible por amor. La perdono porque hizo lo que sabía, lo que le habían enseñado que era ser una buena madre. Y la admiro, porque al final de su vida, tuvo el coraje de aprender a ser, simplemente, una buena mujer. El sol empieza a esconderse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y violeta. Sostengo mi copa de vino blanco, frío y afrutado. La levanto un poco, no para brindar por una victoria, ni contra nadie. Brindo por la paz. Por el sonido de las olas. Por los libros por leer. Brindo por este balcón. Mi balcón. Ya no era la madre de Javier. Era Elena. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso era más que suficiente. La historia de Elena termina aquí, con la brisa del mar y una copa de vino en su balcón. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también podría emocionar, y suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia y, quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.